El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo de Red Hollow, donde el polvo del camino era tan espeso que se mezclaba con el sudor y el olor de los animales. Ese día la feria ganadera reunía a rancheros, apostadores, vaqueros y forasteros de toda la región. Se escuchaban los relinchos de los caballos, el chillido de los cerdos enjaulados y las risas roncas de hombres que bebían más whisky del que podían pagar. Entre todo ese bullicio, Ethan Ward, un ganadero joven pero con reputación de testarudo, se pavoneaba junto a su corral. Llevaba una camisa blanca que el sol había vuelto gris y unas botas gastadas que contaban historias de barro y polvo. Frente a él un potro negro salvaje como el viento pateaba con furia el suelo haciendo que la gente se apartara un paso. «Es el último que me queda», gritaba Ethan. «Puro músculo y fuego. El que lo monte puede domar al mismísimo infierno». La multitud se reía. Algunos hombres lo admiraban, otros lo envidiaban y unos cuantos simplemente esperaban verlo caer. Pero entonces, del otro lado del corral, apareció un forastero. Llevaba un sombrero bajo que le cubría los ojos, una barba de varios días y un abrigo largo, lleno de polvo de caminos lejanos. En su cinto colgaba una Colt reluciente, demasiado limpia para ser de un hombre pobre. El forastero se detuvo, observando el caballo con la calma de quien ya ha visto demasiadas cosas. Ethan lo notó enseguida. «¿Te interesas, extraño?», le dijo limpiándose el sudor con el antebrazo. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran grises, casi del color del acero. «Depende del precio», respondió. $150, dijo Ethan con voz segura. El forastero sonrió apenas, metió la mano al bolsillo y sacó un billete arrugado, viejo y manchado. Lo puso sobre el cerco de madera. «Te doy uno». Las carcajadas estallaron. Los hombres se golpeaban las rodillas, las mujeres se cubrían la boca para reír. Ethan sintió que le hervía la sangre. «¿Uno? ¿Estás loco o solo quieres que te rompa la cara?» El forastero no se movió. $1. «Pero cuando me lo venda, ese caballo será mío. Completamente. Tú no tendrás nada que reclamar». La voz era tranquila, pero tenía algo cortante, como un cuchillo envainado. Ethan lo miró con desprecio. «Está bien. Si quieres hacer el ridículo, hazlo». Tomó el billete y lo levantó para que todos lo vieran. «Por $1. El caballo es tuyo, forastero». Las risas se repitieron más fuertes. Ethan soltó la soga del potro y el forastero con un solo movimiento se acercó al animal. Nadie respiró. Con una calma casi imposible, le habló en voz baja al caballo. Lo tocó en el cuello y en un par de minutos el animal se dejó montar. No hubo gritos, ni caídas, ni lucha. Solo un hombre y un animal que parecían entenderse sin palabras. El silencio fue absoluto. Ethan apretó los puños, incrédulo. El forastero giró la cabeza hacia él y dijo con una media sonrisa: «No todo se paga con dinero, muchacho». Con eso tiró del ronzal, montó al potro y se alejó entre el polvo. Nadie se atrevió a detenerlo. Ethan quedó solo, con el billete en la mano. Lo miró con rabia. Tenía una mancha oscura, apenas visible, en una de las esquinas. No era barro. Parecía sangre seca. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Ese tipo», murmuró uno de los peones. «Dicen que lo vieron en Santa Fe, hace meses». «¿Quién es?», preguntó Ethan sin apartar la vista del billete. «Dicen que se llama Cole Ramsey». El nombre cayó como un disparo en el aire caliente. Algunos hombres se persignaron, otros simplemente callaron. Ethan frunció el ceño. Había oído ese nombre antes. Un cazador de recompensas, expulsado del territorio por matar a su propio hermano. Un hombre con precio en la cabeza y una reputación tan negra como el potro que acababa de llevarse. El joven ganadero guardó el billete en su chaleco, intentando no pensar más. Pero esa noche, mientras el viento soplaba entre los establos, el eco de aquella frase seguía persiguiéndolo. No todo se paga con dinero. No lo sabía aún. Pero ese $1 y el hombre que se lo dio iban a costarle más que cualquier deuda en su vida. El amanecer llegó con un aire espeso cargado de silencio y sospecha. El polvo todavía dormía sobre los corrales cuando Ethan Ward salió de su cabaña con el ceño fruncido. No había dormido bien. Soñó con el forastero, con sus ojos grises y aquella sonrisa que olía a amenaza. El potro negro, el que había vendido por un miserable $1, ya no estaba. Al principio pensó que todo estaba bien. Después de todo, había hecho un trato. Pero el vacío en el establo le ardía en el pecho, como si le hubieran arrancado un pedazo de orgullo. El viento silbaba entre las tablas del corral. En el suelo vio las huellas del potro. Y algo más, una marca distinta, más profunda, más ligera. Era una pisada humana, como de alguien que había corrido descalzo. Ethan sintió una punzada de incomodidad. «¿Quién demonios anduvo aquí anoche?», murmuró. Apenas el sol empezó a elevarse, los peones del rancho comenzaron a llegar, bostezando y frotándose los ojos.
Pero en cuanto vieron el establo vacío, los murmullos se esparcieron como fuego en la hierba seca. Se lo llevó el forastero. Dicen que ni siquiera pagó. Escuché que ese dólar era falso. No, hermano, era robado. Traía sangre. Ethan apretó los dientes, sosteniendo el billete en su mano. Lo miró a contraluz. La mancha oscura seguía allí, seca pero inquietante. No tenía olor, pero parecía gritar algo que él no alcanzaba a entender. ¿Quién más vio al hombre irse?, preguntó con voz dura. Nadie respondió. Solo el peón más viejo, Hank, un tipo encorvado con barba gris, levantó la vista. Yo lo vi montar. No hizo ruido, no dijo adiós, solo miró hacia atrás una vez. Y sonrió. ¿Hacia mí? No, patrón. Hacia el establo, Ethan se tensó. ¿El establo? Sí, señor. Como si estuviera dejando algo ahí. O alguien. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Ethan echó a andar hacia el establo con pasos largos, apartando las sombras. Dentro, el olor a heno y a metal oxidado se mezclaba con otro aroma. Sangre seca. Abrió la puerta trasera y la vio, una mujer, tendida entre las pacas, con el brazo vendado y los labios resecos. Su vestido estaba sucio, desgarrado y su piel llevaba marcas de sogas. Ethan dio un paso atrás, sorprendido. ¿Quién diablos eres tú? La mujer lo miró con unos ojos oscuros, tan serenos como asustados. No dispare, dijo con voz ronca. Me escondió aquí, dijo que volvería. ¿Quién? ¿El forastero? Ella asintió con un leve temblor. Cole Ramsey. Me salvó. Ethan no supo qué sentir. Rabia, desconfianza, intriga. La ayudó a incorporarse aunque seguía observándola con cautela. ¿De qué te salvó? De hombres peores que usted, respondió sin dudar. Eso lo descolocó. ¿Qué significa eso? Ella alzó el mentón. Fui raptada. Cole me liberó. Pero dijo que debía esconderme aquí, hasta que fuera seguro. Ethan miró hacia la puerta. El eco del nombre de Ramsey resonaba de nuevo en su mente. Un asesino, un cazarrecompensas. Y ahora un salvador. No encajaba. ¿Por qué vino aquí?, preguntó bajando el tono. Dijo que el dueño del caballo sabría cuidar de mí. ¿Y cómo demonios iba a saber eso? Soltó frustrado. La mujer bajó la vista. Porque me vio hablarle a su caballo antes de que usted lo vendiera. El silencio fue tan profundo que se escuchó un gallo cantar a lo lejos. Ethan se pasó la mano por el rostro, tratando de procesar todo. En el pueblo el rumor ya corría como pólvora. Decían que Ethan Ward había sido estafado, que el dólar era falso, que el forastero había robado más que un caballo. Algunos incluso decían que se había llevado algo del establo, una caja, dinero o una mujer. Al mediodía, el alguacil Morgan llegó al rancho con su caballo gris. Ward, tenemos un problema, dijo sin bajarse de la montura. Hay un aviso de recompensa por Cole Ramsey. Lo acusan de asesinato. Y el billete que le dio podría ser evidencia. ¿Evidencia de qué? De un crimen. Fue hallado en el cuerpo de su hermano. El alguacil lo miró con gravedad. Ese dólar trae sangre, literalmente. Ethan apretó el billete en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El sol le golpeaba el rostro, pero el frío le recorrió la espalda. La mujer desde el establo observaba la escena sin moverse. El rumor del robo ya había dejado de ser una historia graciosa. Ahora era un crimen con testigos, una deuda de sangre y un dólar que nadie quería tocar. Ethan levantó la vista hacia el horizonte, donde el viento levantaba polvo del camino. Cole Ramsey seguía allá afuera. Y Ethan Ward juró con el corazón ardiendo. Lo voy a encontrar. Y si me mintió, le haré pagar, aunque sea con ese mismo dólar. El sol del mediodía atravesaba las rendijas del establo en delgadas líneas de luz dorada. Las motas de polvo flotaban como luciérnagas dormidas y el aire olía a cuero, sudor y secretos. Ethan Ward empujó la puerta con fuerza. Adentro, la mujer seguía donde la había dejado, apoyada contra una paca de heno, con la piel pálida y la respiración irregular. El vendaje en su brazo estaba empapado. «Necesitas un médico», dijo Ethan sin acercarse. «No», respondió ella con calma. «Necesito silencio». Tenía la voz suave pero firme, como si no fuera la primera vez que daba una orden a un hombre armado. Eso desconcertó a Ethan. Estaba acostumbrado a que las mujeres del pueblo bajaran la mirada o fingieran fragilidad. Aquella, en cambio, lo observaba con una serenidad peligrosa. Él cruzó los brazos. ¿Silencio? Después del escándalo que armaste escondiéndote en mi establo, vas a tener que explicarte. La mujer suspiró, bajando la mirada hacia su brazo. Cole Ramsey me dijo que usted era distinto. ¿Distinto a quién? A los otros hombres que le temen al dinero o lo adoran como a un dios. Ethan soltó una carcajada seca. No sé qué te habrá contado ese forastero, pero el único Dios que respeto es el que deja pan en la mesa y techo sobre mi cabeza. Ella lo miró seria. Entonces usted no es tan distinto. El silencio volvió.
Afuera, los peones se movían entre los corrales, susurros iban y venían, rumores nuevos nacían cada hora, que la mujer era una ladrona, una fugitiva, una viuda que traía desgracia. Ethan lo sabía. Los pueblos pequeños huelen el miedo igual que los coyotes huelen la sangre. Finalmente se acercó y se agachó frente a ella. ¿Cómo te llamas? Lydia. ¿Y qué hacías con Cole Ramsey? Huyendo. ¿De quién? Ella lo miró fijamente. Del mismo hombre del que ahora deberías huir tú. Ethan la estudió un momento sin entender si hablaba en serio o solo jugaba con su cabeza. ¿Y quién sería ese? Silas Crowe. El nombre cayó como plomo. Ethan conocía a Silas, dueño del rancho Twin Mesa, el hombre más rico y más despiadado de la región. Había comprado tierras, ganado, hombres, incluso justicia. Y hacía años había intentado comprar algo más, el propio orgullo de Ethan Ward. ¿Qué tiene que ver Crowe con Ramsey?, preguntó con la mandíbula apretada. Lydia desvió la mirada. Cole trabajó para él. Lo hizo durante años cazando hombres, persiguiendo fugitivos. Pero un día entendió que era parte de algo más sucio. ¿Y tú? Yo era su sirvienta, o eso decía Silas. En realidad era su prisionera. Las palabras salieron despacio, pero con una claridad que heló el aire. Ethan bajó la vista al vendaje. Esa herida. ¿Fue Crowe? Uno de sus hombres. Cole me ayudó a escapar. ¿Y pensó que traer a una fugitiva a mi rancho era buena idea? Pensó que un hombre con la decencia de aceptar un trato justo por $1 sabría qué hacer con una vida injustamente tasada. Ethan se levantó, caminando hasta la puerta. Afuera el cielo se teñía de cobre. El sol bajaba lento sobre el horizonte. «No tienes idea de lo que acabas de traerme encima», murmuró. «Sí la tengo», dijo Lydia mirándolo con firmeza. «Pero no vine a quedarme. Solo necesito tiempo». Ethan giró hacia ella. ¿Tiempo para qué? «Para que Cole regrese». Ethan soltó una risa amarga. «No creo que ese forastero vuelva». «Volverá», dijo ella con una fe inquietante. «Siempre cumple lo que promete». El ganadero se quedó mirándola largo rato. Había algo en ella que no coincidía con el miedo. Era como si supiera más de lo que contaba, como si escondiera un motivo más grande que su propia libertad. Y sin embargo, algo en su voz lo tocó. Tal vez fue esa calma, o tal vez el cansancio que cargaba en los hombros. Ethan recordó el billete manchado que aún guardaba en el chaleco. Lo sacó, lo observó y lo dejó sobre la mesa del establo. Ese $1 trajo problemas. Le lanzó una mirada dura. «Si Cole regresa, dile que venga a buscarlo». «Lo haré», respondió Lydia, sin apartar la vista del billete. Ethan salió sin mirar atrás, pero cuando el viento abrió la puerta de nuevo, la vio de reojo. Lydia tenía el billete entre los dedos. Lo miraba como si contuviera un mapa invisible. Y antes de que la puerta se cerrara del todo, sus labios se movieron apenas. «No todo se paga con dinero». Ethan se detuvo con la respiración contenida. Las mismas palabras, las de Cole, y por primera vez. El ganadero comprendió que no era casualidad que aquella mujer hubiera terminado en su establo. El pueblo de Red Hollow amaneció cubierto por una neblina espesa que olía a pólvora vieja y leña mojada. En la oficina del alguacil, el reloj de pared marcaba las 7 cuando Ethan Ward empujó la puerta con el billete entre los dedos. El alguacil Morgan, un hombre de mirada cansada y voz seca, lo recibió con una ceja levantada. «Vaya, si no es el ganadero del $1 maldito», dijo, dejando su taza de café sobre el escritorio. Ethan no sonrió. «Necesito que mires esto», dijo, colocando el billete sobre la mesa. Morgan lo tomó con cuidado, lo estiró y lo miró a contraluz. El papel, viejo y arrugado, tenía una mancha seca en la esquina inferior, oscura y endurecida. «¿Dónde lo conseguiste?», preguntó, ya con el tono de quien sospecha lo peor. «Me lo dio un forastero. Se hace llamar Cole Ramsey». El nombre hizo que Morgan se enderezara en su silla. «¿Ramsey? Hace tiempo que no oía ese apellido. ¿Lo conoces?» Digamos que el territorio tiene memoria. Ramsey era cazador de recompensas. Bueno, lo fue hasta que cruzó una línea que nadie cruza. Ethan apoyó ambas manos en el escritorio. «¿Qué línea?». Morgan exhaló largo. «Mató a su propio hermano». El silencio se alargó como un hilo tenso. Ethan tragó saliva mirando el billete. «¿Y ese $1?». Morgan asintió. «Era suyo. Del hermano muerto. Encontramos billetes iguales en su chaqueta, todos con la misma mancha. Sangre. Ramsey lo mató después de una pelea por dinero. Dicen que era una deuda vieja, de honor, de tierra. Nadie lo sabe con certeza». El alguacil giró el billete entre los dedos. «Pero te voy a decir algo, Ward. Cuando el dinero se mancha con sangre, deja de ser dinero. Se convierte en una promesa. Y las promesas rotas matan más que las balas». Ethan se quedó en silencio. Afuera, el viento hacía sonar la campana del almacén. «Morgan», dijo finalmente, «hay una mujer escondida en mi establo». «¿Qué mujer?». «Dice llamarse Lydia».
Afirma que Ramsay la salvó de unos hombres de Silas Crow. Morgan alzó una ceja. Crow, ¿eh? Ese demonio con sombrero blanco. Se recostó en su silla. Si ella viene de Twin Mesa, esto se pone feo. Crow y Ramsay tienen una historia larga y sangrienta. Explícame. Ramsay trabajaba para él. Pero hace un año Crow denunció que Ramsay le robó oro, caballos y una mujer. Nunca se comprobó nada. Pero Crow puso precio a su cabeza. Y si Lydia es esa mujer, tu establo es ahora el centro de una tormenta. Ethan maldijo entre dientes. Entonces, ¿qué hago con ella? Si fuera tú, la entregaría al amanecer. No puedo hacer eso. Morgan lo miró con calma. ¿Por qué no? Ethan lo pensó un instante. No tenía respuesta. Solo sabía que, desde que la había encontrado, no podía dejar de pensar en ella, en su voz tranquila y su mirada de fuego. El alguacil suspiró. Mira, Ward, el dólar que tienes ahí es evidencia de un crimen. Lo llevaré a la oficina del juez. No quiero que te metas más hondo. Ethan asintió, pero cuando Morgan fue a tomar el billete, su mano se interpuso. Aún no. ¿Qué? Ese hombre. Cole. Dijo que no todo se paga con dinero. Quiero entender qué demonios quiso decir antes de que me lo arrebaten. Morgan lo observó con desconfianza. No te metas con los muertos, Ethan. Ellos no explican sus deudas. Pero el ganadero ya estaba en la puerta, con el sombrero echado hacia adelante y la mirada fija. No pienso quedarme sentado mientras Ramsay anda suelto y Crow mueve los hilos. Salió a la calle. El aire frío le mordió el rostro. A lo lejos, los hombres de Crow ya cabalgaban hacia el pueblo, vestidos de negro, sus caballos levantando una nube de polvo. Ethan supo que el tiempo se había acabado. Montó en su caballo y se dirigió al rancho. Cuando llegó, Lydia lo esperaba en la entrada del establo. ¿Fuiste al alguacil?, preguntó. Ethan asintió. ¿Y qué dijo? Que tu amigo Ramsay es un asesino, que ese dólar es la prueba. Lydia no respondió, solo miró al suelo. ¿Y tú le crees?, preguntó al fin. No lo sé, admitió Ethan. Pero si es cierto, me metiste en el infierno sin avisar. Ya estabas en él, dijo ella levantando la mirada. Solo no lo sabías. Un trueno seco interrumpió sus palabras. Un disparo. El eco retumbó entre los cerros. Ethan giró hacia el horizonte. Una figura solitaria cabalgaba hacia ellos, rápida, decidida. El sol se reflejó en el metal de una Colt. Lydia dio un paso atrás, pálida. ¿Es él, Ramsay? No, susurró ella. Es un hombre de Crow. Ethan respiró hondo, se ajustó el cinturón y murmuró. Entonces será mejor que el infierno se prepare para nosotros. El primer disparo reventó el silencio de la mañana. El sonido resonó entre los cerros como un trueno seco, y las aves levantaron vuelo en una nube oscura. Ethan Ward no esperó a ver de dónde venía. Se arrojó al suelo, arrastrando a Lydia detrás de una carreta. El polvo se levantó en torbellinos mientras otras balas perforaban los tablones del establo. ¡Maldita sea!, gruñó Ethan desenfundando su revólver. Desde la colina se distinguían 3 jinetes con sombreros de ala ancha, todos vestidos de negro. Cabalgaban con precisión de cazadores, disparando sin prisa. Lydia, con los ojos muy abiertos, reconoció el emblema en uno de los caballos. Una C plateada marcada en la silla. «Son hombres de Silas Crow», dijo con voz temblorosa. Ethan asomó apenas la cabeza. Uno de los jinetes se acercaba demasiado rápido. Disparó una vez. El hombre cayó del caballo y rodó por el polvo. Los otros 2 siguieron avanzando. «¿Por qué diablos vienen por ti?», gritó Ethan recargando su Colt. «Por mí. O por él», respondió Lydia mirando hacia el horizonte. Ethan la miró de reojo. «¿Ramsay? Crow cree que aún estoy con Cole, y si me tiene lo obligará a salir». «Perfecto», masculló el ganadero. «Así que soy la carnada en medio del juego de 2 demonios». Las balas seguían silbando. El establo empezó a arder cuando uno de los disparos alcanzó una lámpara de aceite. Las llamas se elevaron, devorando la paja seca. El calor se volvió insoportable. Ethan tomó el brazo de Lydia. «A los caballos, rápido». Corrieron hacia el corral trasero, cubriéndose con el humo. Los animales relinchaban aterrados. Ethan subió de un salto al lomo de su caballo alazán y extendió la mano hacia ella. «Vamos, Lydia». Ella dudó un instante. «¿Por qué me ayudas?» «Porque si no lo hago, esos hombres nos matarán a los 2». Su voz era dura, pero su mirada no mentía. Lydia montó detrás de él y el caballo salió disparado por el sendero del río. Atrás, el rancho ardía como una hoguera al atardecer. El viento les golpeaba el rostro. Lydia se aferró a su cintura, intentando no mirar atrás. Los jinetes de Crow los seguían, implacables. El sonido de los cascos retumbaba en el valle. Ethan torció el camino hacia el Cañón del Diablo, un paso angosto entre rocas donde el polvo se levantaba en columnas. «¿Conoces este camino?», preguntó Lydia gritando por encima del viento. «Mejor que mis propias cicatrices», respondió.
El sol del mediodía los castigaba. Ethan sabía que si los perseguidores llegaban al cañón antes de que ellos cruzaran el río, no tendrían salida. ¿Tienes armas?, le preguntó. Solo esto, dijo ella, sacando una pequeña navaja de su bota. Ethan arqueó una ceja. Eso servirá si piensas cortarte el cabello. Una sonrisa leve cruzó el rostro de Lidia por primera vez, pero se desvaneció rápido cuando un disparo rompió el aire y la piedra junto a ellos estalló. «Nos alcanzan», gritó. «Sujétate», dijo Ethan apretando las riendas. El caballo saltó sobre una grieta y bajó por la ladera con una agilidad desesperada. Las pezuñas levantaban polvo y pequeñas chispas. Detrás se escuchaban gritos y el eco de más disparos. Uno de los hombres de Crow cayó, alcanzado por su propia imprudencia, rodando entre las rocas. Quedaba solo uno. Llegaron al cauce seco del río, donde las piedras blancas reflejaban el sol como espejos. Ethan bajó del caballo de un salto, ayudando a Lidia. «Descansa un segundo», dijo. Ella se apoyó en una roca, respirando con dificultad. «No dejará de buscarnos, Ethan. No mientras yo esté viva». «Entonces habrá que enseñarle a perder», respondió él. El sonido de cascos volvió a escucharse cada vez más cerca. Ethan tomó posición detrás de una piedra grande y apuntó. El último perseguidor apareció en la cima del cauce con el arma levantada. Ethan disparó una vez. El eco resonó largo. El hombre cayó hacia atrás, desapareciendo entre el polvo. Silencio. Solo el viento. Ethan bajó el arma. Lidia se acercó lentamente. «¿Lo mataste?» «Sí», guardó el revólver. Pero no era Crow, y tampoco Ramsey. Ella asintió mirando hacia el horizonte, donde el humo del rancho todavía subía en espirales negras. «Tu casa», susurró. «No es la primera vez que la pierdo», dijo Ethan con una calma amarga. «Pero esta vez alguien va a pagar». Se quedaron en silencio, escuchando el sonido distante del viento. Lidia rompió el silencio. «Cole dijo que vendría aquí, si todo salía mal. Que el río era nuestro punto de encuentro». Ethan la miró fijamente. «¿Y si no viene?» «Vendrá. Cole siempre vuelve, aunque el infierno le cierre las puertas». Ethan apretó los labios mirando hacia el oeste, donde el sol se hundía tras las colinas. El río seco se extendía ante ellos como una cicatriz, marcando el inicio de algo nuevo, la cacería, el destino o la perdición. Mientras la noche caía, el viento trajo consigo un sonido lejano, el trote de un caballo solitario. Lidia levantó la cabeza. Ethan desenfundó lentamente. Entre las sombras del desierto, una silueta se acercaba, montando despacio, con la calma de quien no teme a la muerte. Cole Ramsey había regresado. La noche cayó sobre el cañón como un manto espeso. El aire olía a ceniza, a tierra caliente y a traición. Ethan Ward mantenía el revólver apuntando mientras la silueta del jinete se acercaba, paso a paso entre la penumbra. El sonido del caballo resonaba hueco sobre las piedras. Lidia se puso de pie lentamente, su respiración entrecortada. «Es él», susurró. Ethan no bajó el arma. «¿Cole Ramsey?» La figura se detuvo frente a ellos. La luna se reflejó en una hebilla brillante y el rostro del recién llegado emergió de las sombras. Joven, curtido por el sol, con una sonrisa de esas que parecen una herida mal cerrada. «Vaya, vaya», dijo Cole desmontando con calma. «Pensé que ya no quedaba nadie cuerdo en este desierto». Ethan no respondió. Lidia dio un paso al frente, temblando. «Cole, creí que estabas muerto». Él sonrió de lado. «He estado más cerca del infierno que de la tumba, cariño. Pero siempre regreso». El vaquero la miró con una mezcla de ternura y peligro, y luego dirigió la mirada a Ethan. «Tú debes ser el ganadero del que me hablaron. El tipo que dispara primero y pregunta después». Ethan apretó el gatillo, aunque no disparó. «Depende de quién pregunte». El silencio se tensó entre los tres. Solo el viento soplaba, moviendo el polvo bajo la luna. Cole levantó las manos, despacio. «No vengo a pelear, amigo. Vengo a saldar una deuda». Ethan arqueó una ceja. «¿Deuda conmigo?» «No». Ramsey metió la mano en su chaqueta y sacó algo. Un pequeño dólar de plata, el mismo que Lidia había visto cambiar de manos horas antes. «Por este dólar murió más gente de la que crees», dijo Cole girándolo entre los dedos. «Y tú acabas de comprar un billete directo a su guerra». Lidia miró el objeto con terror. «¿Ese dólar?», susurró. «Es la marca de Silas Crow». Cole asintió. «Exacto, un símbolo. Cada dólar con esa muesca en la esquina significa una promesa rota y una muerte pendiente». Ethan lo observó incrédulo. «Crow marcó un dólar para matarte. ¿Y tú me dejas quedármelo?» «No», respondió Cole acercándose con calma. «Yo lo marqué». El ganadero bajó el arma solo un poco. «¿Qué diablos estás diciendo?» Cole lo miró directo a los ojos. «Crow me robó 3 cabezas de ganado, un socio y a esta mujer. Cuando escapé,
Juré que cada dólar ganado con su sangre llevaría mi marca. Ese, señaló el que Ethan llevaba en el bolsillo, era el primero. Lydia apartó la mirada con lágrimas contenidas. No le digas eso, Cole. ¿Por qué no, Lydia?, replicó él con dureza. Él tiene derecho a saber qué lleva encima. Ethan lo sacó del bolsillo. Efectivamente, en una de las esquinas del dólar había una diminuta muesca en forma de media luna. ¿Y qué significa?, preguntó con voz baja. Cole respiró hondo. Significa que el que lo tenga es el siguiente en la lista de Crow. El silencio cayó como un golpe seco. Lydia dio un paso hacia Ethan. Tienes que huir. Él no se detendrá. Ya lo intenté, dijo Ethan mirando el dólar. Quemó mi rancho por esto. No voy a correr. Cole sonrió con una mezcla de respeto y advertencia. Entonces más vale que sepas disparar tan rápido como hablas. Pruébame, replicó Ethan. Por un momento ambos hombres se midieron con la mirada. Dos depredadores, dos mundos distintos, unidos por una mujer y un pedazo de plata maldito. Lydia rompió el silencio. No necesitamos más muertos. Si Crow viene, tenemos que movernos antes del amanecer. Cole bajó la mirada y asintió. Tiene razón. Crow siempre manda exploradores antes de llegar él mismo. Ethan levantó la vista. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez un día. Tal vez menos. Ethan guardó el dólar. Entonces nos moveremos. Pero antes quiero saber una cosa. ¿Cuál?, preguntó Cole. ¿Por qué disparé contra ti?, dijo Ethan en tono seco. Dijiste que pagó $1. Que él lo pagó y que yo se lo quité. ¿Qué diablos significaba eso? Cole se detuvo con una media sonrisa. Porque no pagó por un caballo, Ward. Pagó por ella. Lydia se giró sorprendida. Ethan se quedó inmóvil. Cole añadió con voz ronca. Crow le vendió su libertad a cualquiera que ofreciera $1. Y tú fuiste el que lo arrebató. La luna se reflejaba en el río seco. Nadie habló por un largo rato. La verdad pesaba más que las armas. Finalmente, Ethan miró a Lydia, con una mezcla de rabia y compasión. ¿Es eso cierto? Ella asintió apenas con los ojos húmedos. Yo no quería que lo supieras así. Cole montó de nuevo su caballo. Crow no tarda en aparecer. Si quieres seguir vivo, Ward, ven conmigo. Ethan observó el horizonte oscuro y luego a Lydia. No voy a huir. Dio media vuelta. Pero si Crow viene, entonces esta vez no pienso fallar. La luna siguió alta, testigo de un pacto silencioso. El rastro del río se alargaba hasta perderse entre las sombras, como si la noche misma los estuviera esperando. El fuego chispeaba débilmente entre las piedras. El viento del desierto soplaba lento, arrastrando el polvo y el olor a cuero quemado. Ethan Ward mantenía la mirada fija en las llamas sin decir palabra. Lydia se había apartado unos metros, con los brazos cruzados, mientras Cole Ramsey afilaba su cuchillo sobre una piedra. Nadie dormía esa noche. El silencio era espeso, como si hasta las estrellas temieran hablar. Ethan fue el primero en romperlo. Así que pagó $1 por ella. Cole levantó la vista. Sí, y tú se lo arrebataste. ¿Y qué pretendía hacer con ella? Lo mismo que hace Crow con todo lo que toca, respondió Cole sin levantar la voz. Usarlo, romperlo y tirarlo. Ethan escupió al fuego, furioso. Entonces hice lo correcto. Tal vez, dijo Lydia acercándose despacio. Pero eso no te libra de lo que viene. Crow no olvida. Ethan la miró. Su rostro estaba iluminado por el fuego. El reflejo del humo hacía que sus ojos parecieran de cobre líquido. No pienso esconderme, dijo él. Si Crow viene, lo recibiré con pólvora. Cole soltó una risa seca. Valiente o estúpido, aún no decido cuál. ¿Y tú?, replicó Ethan. ¿Qué planeas? ¿Seguir huyendo hasta que te alcance? Cole se levantó y metió el cuchillo en su funda. No, esta vez no. El viento sopló con más fuerza, moviendo la lona de sus caballos. Lydia se sentó junto al fuego mirando a ambos hombres. Entonces necesitamos un plan. Crow vendrá con sus hombres y no serán pocos. Ethan asintió. Mi rancho ya está perdido, pero el cañón del diablo nos da ventaja. Si bloqueamos la entrada con dinamita o con fuego, podríamos acorralarlos. Cole frunció el ceño. Podría funcionar, si los hacemos entrar. Vendrán, dijo Lydia con seguridad. Crow siempre persigue lo que cree suyo. El silencio volvió, solo roto por el crepitar del fuego. Después de un rato, Ethan habló sin mirar a nadie. Lydia, ¿por qué regresaste? Pude haberte dejado escapar. Ella lo miró un momento, y luego bajó la mirada. Porque si huyo, Crow encontrará a alguien más para pagar mi precio. Y si me quedo, tal vez esto termine de una vez. Cole la observó en silencio. Había algo distinto en ella, una mezcla de miedo y determinación. Ya no era la mujer que él había protegido en el pasado. Ethan lo notó también. No le temes, dijo. No a Crow. Le temí demasiado tiempo, respondió Lydia. Ya no puedo seguir haciéndolo.
El fuego se consumía lentamente, dejando brasas rojas. Ethan se levantó y tomó el viejo mapa que llevaba en la silla de su caballo. El cañón tiene 3 entradas. Si tapamos las 2 laterales, solo quedará el paso del norte. Es estrecho. Si colocamos barriles de aceite ahí, podríamos hacer que se incendie cuando entren. Cole asintió. Y desde arriba podríamos dispararles como a ratas. Ethan levantó la mirada. ¿Cuántas balas tienes? 8, dijo Cole. Yo tengo 12. Ethan pensó un momento y añadió. No bastará. Lydia lo interrumpió. Yo puedo ayudar. ¿Sabes disparar? Preguntó Ethan. Ella asintió sin dudar. Crow me enseñó, para que no pudiera usarlo contra él. Cole soltó una sonrisa amarga. Entonces el demonio cavó su propia tumba. El plan estaba claro, pero la tensión seguía viva. Había algo más entre ellos. Una historia no dicha, un resentimiento que se respiraba en el aire. Ethan lo notó y habló directo. Tú y ella. Hizo una pausa. ¿Qué fueron? Cole lo miró fijo. Fuimos lo que la guerra nos dejó ser. Lydia apartó la vista. Eso quedó atrás. Ethan asintió, pero su mandíbula se tensó. No insistió. El cielo empezaba a clarear al este. Las brasas se apagaban y los caballos resoplaban inquietos. Cole se puso de pie. Tenemos que movernos. Crow no duerme más de 2 horas por noche. Ethan recogió su revólver y el mapa. Entonces será mejor que aprovechemos las nuestras. Lydia tomó el dólar que Ethan aún guardaba y lo miró bajo la luz débil del amanecer. Si sobrevivimos, dijo ella, quiero enterrarlo. Ethan la miró. ¿Por qué? Porque ese dólar trae la muerte a quien lo toca. Y ya ha costado demasiado. Cole tomó su sombrero, lo colocó sobre su cabeza y montó su caballo. Entonces que lo entierre el que quede vivo, dijo con voz baja. El sol comenzaba a nacer detrás de las montañas. 3 sombras cabalgaron hacia el norte, hacia el cañón, hacia su destino. El viento del amanecer traía el murmullo de los cascos lejanos. Silas Crow venía en camino. Y esta vez nadie pensaba huir. El sol comenzó a salir detrás de las montañas, tiñendo de rojo las rocas del cañón del diablo. El aire era frío, cortante, y el silencio tan absoluto que hasta el más leve roce de las botas contra la piedra sonaba como un trueno. Ethan Ward estaba arrodillado junto a los barriles de aceite, asegurando las mechas con sus manos agrietadas. A unos metros, Lydia revisaba las armas, mientras Cole Ramsey observaba el horizonte con los prismáticos. Se mueven rápido, dijo Cole sin apartar la vista. No son más de 15 hombres, pero Crow va con ellos. Ethan se incorporó. Entonces vendrán confiados. Crow nunca confía, replicó Cole. Siempre deja un truco bajo la manga. El viento soplaba desde el sur, levantando remolinos de polvo. El cañón olía a hierro, pólvora y miedo. Ethan limpió el sudor de su frente. Si todo sale bien, no quedará nadie para contarlo. Y si sale mal, añadió Lydia sin levantar la mirada. Tampoco. Cole la observó un instante. Aún puedes irte, Lydia. Cuando empiece esto no habrá marcha atrás. Ella cargó un rifle Winchester con manos firmes. Ya te lo dije. No pienso huir otra vez. El sol asomó completo, bañando las rocas con una luz anaranjada. Los caballos de los 3 estaban escondidos tras una formación rocosa. Los barriles de aceite formaban una línea oculta y una cuerda unía las mechas hasta el punto donde Ethan se había apostado con el fósforo. Todo estaba listo. Solo faltaba que llegara la muerte. Cole bajó de la colina y se sentó junto a Ethan. ¿Por qué lo haces, Ward? Preguntó con tono sincero. No te deben nada, ni ella ni yo. Ethan lo miró de reojo. Tal vez no, pero ese hombre quemó mi casa. Y en mi tierra uno paga lo que rompe. Cole sonrió apenas. Eso suena a algo que Crow respetaría. Antes de matarte, Ethan soltó una risa seca. Por eso me cae mal. Se parece demasiado a mí. El ruido llegó entonces. Primero un rumor de cascos, luego el eco metálico de armas golpeando monturas. Cole levantó el brazo. Ahí vienen. Desde el borde del cañón, los jinetes negros aparecieron como una ola de sombras. Silas Crow iba al frente, alto, delgado, con un abrigo oscuro y un pañuelo rojo en el cuello. Su rostro, afilado y pálido, parecía esculpido en piedra. Sus ojos eran los de un hombre que ya había enterrado su alma. «Crow», susurró Lydia apretando el rifle contra su pecho. Ethan lo vio con calma. «Así que ese es el demonio». «El mismo», respondió Cole. «Y no le teme a las balas». Crow detuvo su caballo en medio del paso y alzó la mano. «Ramsey». Su voz retumbó entre las paredes del cañón. «Sal de ahí y te prometo una muerte rápida». Cole se asomó apenas entre las rocas. «Tendrás que venir por ella, Crow. Como la última vez». Crow sonrió. «¿Por ella?» «No, muchacho. No vine por la mujer. Vine por el dólar». Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Crow continuó. «Ese pedazo de plata no vale nada, salvo que lo sostenga un hombre muerto».
Y tú sabes que yo cobro lo que es mío. Lidia apretó el gatillo. La bala silbó, rozando la mejilla de Crow y golpeando el suelo frente a su caballo. Eso fue por mi libertad, gritó ella. Crow no se inmutó. Siempre fuiste una pieza bonita, Lidia, dijo con una calma escalofriante. Pero las piezas que se rebelan, se rompen. Poitan encendió el fósforo y lo sostuvo junto a la mecha. Cuando llegue al centro del paso, susurró. Cole asintió. Lo sé. Espera la señal. Los hombres de Crow comenzaron a avanzar. Las sombras de sus caballos se alargaban entre la polvareda. El sonido de los cascos hacía temblar el suelo. Ethan respiró hondo. Uno de los jinetes levantó su rifle. Cole lo derribó de un disparo. Otro cayó. El eco rebotó entre las paredes del cañón. Crow levantó la mano deteniendo a los suyos. Así que aquí están los 3 traidores. Su voz se extendió como veneno. Lidia, la esclava ingrata. Ramsay, el pistolero que creyó ser libre. Y tú, el granjero que no sabe en qué infierno se metió. Ethan levantó el fósforo temblando. Cole gritó. ¡Ahora! El fósforo cayó. Las mechas se encendieron, corriendo como serpientes de fuego entre las rocas. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Luego, el cañón explotó. El estruendo fue tan grande que las montañas retumbaron. El fuego se elevó en columnas anaranjadas. Los caballos relincharon y los hombres de Crow cayeron entre llamas y rocas. Ethan, Lidia y Cole se cubrieron tras las piedras. Cuando el humo comenzó a disiparse, Crow seguía allí, de pie, su abrigo ardiendo por los bordes, pero su mirada intacta, helada, inmortal. Esto apenas empieza, dijo él con voz baja, antes de desaparecer entre el humo. Ethan miró a Cole. ¿Lo viste caer? Cole negó con la cabeza. No, pero sentí su sombra. Y te juro que no era humana. El amanecer siguió su curso. El fuego seguía ardiendo en las paredes del cañón. Y los 3 supieron que lo peor aún estaba por venir. El humo aún flotaba sobre el cañón, espeso como un sueño de pólvora. Ethan Ward caminó entre los cuerpos con el revólver en la mano y los oídos zumbando. Los restos de la explosión seguían crepitando. Trozos de madera ardían como luciérnagas moribundas. Lidia bajó la colina, el rostro tiznado de hollín. ¿Lo ves?, preguntó con la voz rota. Ethan negó con la cabeza. Nada, solo muertos. Cole Ramsay se acercó cojeando con el rifle en la espalda. Crow no cayó aquí, dijo. No hay cuerpo. Ethan levantó la vista. ¿Y eso qué significa? Cole lo miró con una sombra de miedo en los ojos. Significa que él no muere como los demás. El silencio volvió a caer sobre ellos, tan pesado que el zumbido del viento parecía un susurro. Ethan no era hombre de supersticiones, pero algo en el aire le erizaba la piel. El cañón, que hacía minutos era un campo de fuego, ahora parecía dormido, pero expectante. Lidia se inclinó junto a uno de los cuerpos. «Estos hombres», dijo, «no tienen marcas de fuego». Ethan se acercó. Tenía razón. Los rostros estaban intactos, como si hubieran muerto sin gritar, sin dolor, sin tiempo. Cole apartó uno con la bota. Les drenó la vida antes de que el fuego los tocara. Ethan lo miró incrédulo. «¿Qué diablos estás diciendo?». Cole lo observó en silencio y cuando habló, lo hizo con voz baja, casi reverente. «Silas Crow no es solo un hombre. No desde hace mucho». El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor extraño, metálico, frío. Lidia apretó el rifle contra el pecho. «He oído las historias. Que Crow pactó con algo cuando perdió a su hijo. Que el demonio le dio poder, pero se quedó con su alma». Ethan bufó. «Historias para asustar a niños». Cole negó despacio. «No, yo lo vi». Ethan frunció el ceño. Cole siguió hablando, con los ojos perdidos en la distancia. Era invierno, hace 3 años. Crow había perdido su hacienda y su gente lo había traicionado. Una noche desapareció en el desierto. Cuando regresó, traía el mismo abrigo, la misma mirada, pero no era el mismo hombre. Las balas no lo detenían, ni el fuego, ni el miedo. Lidia bajó la mirada. Dicen que lleva ese $1 de plata siempre con él. Ethan tocó el suyo, el que guardaba en el bolsillo. «¿Entonces esto está marcado por él?» «No», dijo Cole, mirándolo con gravedad. «Está marcado contra él». Ethan arqueó una ceja. «¿Y eso qué significa?». Cole respondió con un suspiro. «Significa que el que lo posea tiene el poder de terminar lo que comenzó Crow. Si logra sobrevivir». Antes de que Ethan pudiera responder, un trueno seco resonó entre las rocas. El caballo de Lidia relinchó y salió corriendo. Una sombra se movió sobre la cima del cañón. Ethan giró, apuntando el revólver. Entre el humo, la figura de Silas Crow apareció montando despacio, su abrigo aún chamuscado, el rostro cubierto de ceniza y sangre seca. Sus ojos no parecían humanos. Brillaban como brasas bajo la sombra del sombrero. «¿Me extrañaron?».
Su voz sonó ronca, distorsionada. A veces el infierno no quiere lo que le pertenece. Lidia retrocedió. Crow, déjanos. Él sonrió, mostrando los dientes ennegrecidos. No vine por ti, niña. Vine por lo que robaste. Ethan dio un paso al frente, apuntando el arma directo a su pecho. Tendrás que matarme primero. Crow inclinó la cabeza. Ya lo hice. Disparó. Ethan cayó hacia atrás, el impacto arrancándole el aire. Lidia gritó su nombre y corrió hacia él mientras Cole vaciaba el Winchester contra Crow. Cada bala lo alcanzaba, pero no lo detenía. El cuerpo del forajido se balanceaba, tambaleante, pero seguía avanzando, como si la muerte solo lo irritara. Cole gritó. «El dólar, Lidia. Dáselo». Ella sacó la moneda de la chaqueta de Ethan. Brillaba con una luz propia, fría, casi blanca. Crow extendió la mano. «Eso es mío». Lidia tembló. Cole apuntó su rifle. «No, no lo es», y disparó. La bala atravesó la moneda, haciéndola girar por el aire. El sonido que siguió no fue de metal. Fue como un grito, un alarido que retumbó en los huesos. Crow se dobló de dolor. Su sombra se retorció detrás de él, separándose, como si una segunda figura, negra y ardiente, tratara de escapar de su cuerpo. El suelo tembló. Las rocas se partieron. Ethan sangrando alzó la vista desde el suelo. ¿Qué diablos? Cole corrió hacia él, ayudándolo a levantarse. No es un hombre, Ward. Nunca lo fue del todo. Crow cayó de rodillas con la voz convertida en un rugido. «No pueden matarme», gritó mientras la sombra se desprendía completamente de él. «Yo soy el precio». Entonces la sombra lo envolvió por completo, tragándoselo. El fuego volvió a encenderse, una última llamarada que iluminó el rostro de Lidia, cubierto de lágrimas y ceniza. Cuando todo terminó, solo quedó el eco del viento, y el dólar, partido en dos, brillando entre las piedras. El amanecer llegó lento sobre el desierto, como si el sol también temiera asomarse por aquel cañón maldito. Lidia estaba de rodillas, sujetando la cabeza de Ethan Ward entre sus brazos. Su respiración era débil, su camisa empapada en sangre. A su alrededor, el humo del combate aún flotaba, y entre las rocas, el dólar partido en dos seguía brillando con una luz propia. Cole Ramsey, agotado, observaba el horizonte con el rifle colgando sin fuerzas. «No sé si lo matamos», murmuró. «O si lo enviamos a un lugar peor». Lidia levantó la vista. Crow desapareció, Cole. «Eso basta». El viejo exsoldado negó con la cabeza. «Nadie desaparece así sin dejar una deuda». Ethan tosió escupiendo sangre y tierra. «¿Sigue vivo?», preguntó entre dientes. Lidia lo sostuvo más firme. «Descansa, ya pasó». Él la miró con una sonrisa débil. «No, aún no». Sus ojos, antes azules como el cielo del mediodía, parecían ahora tener un brillo distinto, un destello oscuro como un reflejo metálico. Lidia se estremeció. «Ethan, tus ojos». Él frunció el ceño. «¿Qué pasa con ellos?». Cole se acercó, observándolo con cuidado. «Parece que algo te marcó, muchacho». El viento sopló con fuerza. A lo lejos, un aullido de coyote resonó, pero no sonaba natural. Sonaba humano. Cole recogió una de las mitades del dólar y la guardó en su chaqueta. Esta moneda ya no es solo un pedazo de plata. Está maldita. Lidia se levantó. «¿Qué vamos a hacer con ella?». «Enterrarla», dijo Cole, «lejos de aquí. Y rezar para que nadie la encuentre». Pero Ethan negó despacio. «No». Su voz sonó distinta, más grave. «Esa moneda me salvó la vida. La mitad que falta me pertenece». Lidia lo miró asustada. «Ethan, estás herido. No sabes lo que dices». Él la tomó del brazo con fuerza. «Sé exactamente lo que digo». Por un momento sus sombras en el suelo se movieron, pero no al compás del viento ni del sol. La sombra de Ethan se estiró, como si algo dentro de él tratara de escapar o crecer. Cole lo vio y dio un paso atrás alarmado. «Por todos los diablos». Ethan lo soltó, respirando con dificultad. «Crow, no se fue del todo, ¿verdad?». Cole bajó la mirada. Cuando la sombra lo tragó, no lo destruyó, solo cambió de dueño. El silencio cayó entre ellos. Lidia no podía contener las lágrimas. «Entonces, Ethan, ¿eres tú ahora?». Él miró el horizonte, la luz del amanecer reflejándose en su mirada oscura. «No lo sé, pero puedo sentirlo. Dentro de mí, la brisa trajo un susurro, apenas audible. No puedes escapar del trato, muchacho». Ethan se llevó una mano al pecho. El frío le atravesó el alma. Cole se acercó decidido. «Tenemos que ir a Red Hollow. Hay un predicador allí que sabe de estas cosas. Si alguien puede romper un mal antiguo, es él». Ethan asintió con los dientes apretados. «Entonces iremos». Empacaron lo poco que quedaba y ensillaron los caballos. A medida que el sol subía, el cañón quedó atrás, silencioso como una tumba.
Pero mientras avanzaban, Lydia no podía dejar de mirar la espalda de Ethan. Su andar había cambiado. Era más pesado, como si arrastrara un peso invisible. Al caer la tarde, llegaron a un arroyo. Cole fue a llenar las cantimploras mientras Lydia curaba las heridas de Ethan. Cuando se inclinó sobre él, notó algo extraño. La herida de bala en su costado se había cerrado casi por completo. «Ethan, esto no es posible», susurró. Él levantó la mirada sin sorpresa. «Lo sé, lo siento. El fuego que me quemaba. Ahora me cura». Ella se apartó aterrada. «No eres el mismo». «Tal vez no», respondió. «Pero aún soy yo quien te salvó. Y quien puede protegerte». Cole volvió en ese momento con el rostro endurecido. «Vi algo río abajo», dijo. «Huellas de caballo y pies descalzos». Lydia frunció el ceño. «¿Crow?», Cole negó. «No, peor. Indios del desierto. Los llaman los sin rostro. Cazadores de espíritus. Siguen el olor del alma maldita». Ethan respiró hondo. «Entonces vienen por mí». El sol se ocultaba tiñendo el cielo de rojo sangre. Ethan se levantó, el abrigo ondeando con el viento. «Que vengan», dijo. «Si Crow me dejó su oscuridad, la usaré contra ellos». Lydia quiso detenerlo, pero su mirada la hizo callar. En sus ojos ya no había duda, solo una calma peligrosa. Cole observó el horizonte con pesar. «Muchacho, la línea entre el bien y el mal se borra rápido cuando uno lleva el infierno dentro». Ethan sonrió, apenas. «Entonces espero no tener que cruzarla». La noche cayó sobre el desierto y con ella la promesa de un nuevo enfrentamiento. Pero ahora, el hombre que alguna vez fue Ethan Ward no era solo un vaquero. Era el portador de la mitad de una maldición. Y el precio del alma apenas empezaba a cobrarse. La luna se alzó como una herida abierta sobre el desierto. El viento arrastraba polvo, huesos y ecos de aullidos que no eran de animales. Ethan, Lydia y Cole habían cabalgado durante horas, alejándose del cañón. El silencio entre ellos pesaba más que el cansancio. Cada tanto, Lydia miraba a Ethan, temiendo ver algo nuevo en sus ojos, algo no humano. Cole rompió el silencio al fin. «No es solo el aire el que nos sigue». Su voz era grave, vigilante. «Hay algo detrás de nosotros». Ethan tiró de las riendas, deteniendo su caballo. «¿Cuánto tiempo?» «Desde que dejamos el río», respondió Cole. «Lo siento». Como si el desierto respirara distinto, Lydia tragó saliva. «Dijiste que los llaman sin rostro. ¿Qué son exactamente?» Cole escupió al polvo. «Sombras que caminan. Antiguos guerreros apaches a los que les robaron el rostro por traicionar a su tribu». «¿Y por qué nos seguirían?», preguntó Ethan. Cole lo miró directo a los ojos. «Porque huelen la corrupción. Porque el mal que llevas dentro los llama». Ethan no respondió. Solo miró el horizonte, donde una línea de polvo se levantaba a lo lejos. «Entonces que vengan». Cole lo observó con preocupación. «Esa no es la respuesta de un hombre cuerdo, Ward». Ethan sonrió apenas. «Nunca dije que aún lo fuera». El silencio volvió hasta que un chillido cortó el aire como un cuchillo. No era un grito humano, no era un animal, era una mezcla de ambos. Lydia apretó el rifle. «Dios, están aquí». Desde las dunas las figuras emergieron una por una, altas, delgadas, cubiertas con mantos de piel seca. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras de barro y ceniza, sin ojos ni boca, solo grietas que parecían respirar. Y se movían rápido. Cole gritó: «¡Al suelo!». Los disparos retumbaron. Ethan vació su revólver, las balas iluminando brevemente las figuras que caían y se levantaban otra vez, sin sangre, sin dolor. Lydia intentó apuntar, pero una sombra la golpeó, haciéndola caer del caballo. Ethan corrió hacia ella, su arma inútil. Uno de los sin rostro la tomó por el cuello, levantándola con una fuerza inhumana. «¡Suéltala!», rugió Ethan. El monstruo se detuvo. Su máscara se agrietó, y de entre las grietas brotó un humo negro que serpenteó en el aire. Ethan sintió que el calor subía desde dentro de él, un fuego oscuro que no era suyo. Sus ojos ardieron, y entonces lo entendió. Crow estaba ahí, despierto. Levantó la mano y el aire a su alrededor cambió. El humo del enemigo se detuvo, flotando como si obedeciera a su voluntad. Ethan cerró el puño, y el cuerpo del sin rostro se quebró como vidrio desintegrándose ante ellos. Lydia cayó al suelo, jadeando con los ojos llenos de terror. «Ethan, ¿qué hiciste?». Él miró su propia mano temblando. «No lo sé, pero funcionó». Cole lo observaba desde lejos, apuntando pero sin disparar. «Ward, eso no fue humano». Ethan respiró hondo. Tampoco lo eran ellos. Los demás sin rostro retrocedieron, girando sus cabezas sin boca hacia Ethan. Uno murmuró en un idioma que Lydia no entendió, pero la voz resonó dentro de su mente. «El nuevo portador, el elegido del fuego». Ethan levantó su arma, pero no disparó. Los sin rostro empezaron a arrodillarse, uno tras otro, ante él. Lydia miró a Cole, aterrada.
¿Qué está pasando? Cole escupió al suelo. Lo están reconociendo. ¿Reconociendo qué? A su nuevo amo. Ethan retrocedió un paso, asustado por la sumisión de aquellas criaturas. No, gritó, no soy Crow. Una de las figuras levantó la cabeza. Crow fue la llama. Tú eres el fuego que queda. El viento rugió de pronto. Las figuras se disolvieron en polvo, desapareciendo tan rápido como habían llegado. Solo quedaron las huellas. Y un silencio espeso. Lydia corrió hacia Ethan. ¿Estás bien? Él se llevó las manos al rostro. No, ¿qué sentiste? Preguntó Cole. Ethan bajó las manos, su expresión sombría. Sentí que querían servirme. ¿Y qué sentiste tú? Insistió el viejo. Ethan tardó en responder. Sentí que me gustaba. Lydia lo miró horrorizada. Ethan, eso no eres tú. Él giró hacia ella. Tal vez sí lo soy. Tal vez esto es lo que siempre estuvo debajo. Cole cargó su rifle. Escúchame, muchacho. Si vas a seguir por ese camino, tendremos que detenerte nosotros mismos. Ethan lo miró en silencio, su sombra extendiéndose tras él como una lengua de humo. No te atrevas, Cole. No ahora. No mientras no sepa quién manda en este cuerpo. El viejo sostuvo su mirada. Eso lo sabrás pronto, pero no te gustará la respuesta. El viento del desierto volvió a soplar, cubriendo sus huellas. El cielo se ennegreció, aunque no había nubes. Y por primera vez, Lydia pensó que tal vez el infierno no estaba bajo tierra, sino cabalgando junto a ellos. El amanecer llegó frío y sin colores sobre el camino a Red Hollow. Ethan, Lydia y Cole cabalgaban en silencio. El pueblo, a lo lejos, parecía dormido, medio enterrado en polvo. Era un lugar que el tiempo había olvidado, pero no así el pecado. Cole había hablado poco desde la noche anterior. Lydia no dejaba de observar a Ethan, esperando que el hombre que amaba volviera a ser solo eso, un hombre. Pero cada vez que lo miraba sentía la presencia de algo más, un eco oscuro detrás de su mirada. Cuando llegaron, el silencio del pueblo era inquietante. Las ventanas estaban cerradas con tablas. No había niños, ni gallinas, ni siquiera perros. Solo un cartel roto que decía Red Hollow, donde la fe sobrevive a la muerte. Cole escupió al suelo. Eso suena a advertencia. Ethan desmontó revisando su revólver. Entonces estamos en el lugar correcto. La iglesia se alzaba al final del camino, ennegrecida por el humo y el tiempo. Las campanas no sonaban, pero el aire olía a incienso viejo y a hierro. Dentro, las sombras parecían moverse por sí solas. Un hombre esperaba frente al altar, vestido con una sotana raída. Tenía el cabello blanco como la ceniza y los ojos de un azul apagado. Los esperaba, dijo, sin levantar la vista. Ethan se tensó. ¿Nos esperaba? ¿Quién diablos es usted? El hombre sonrió sin mostrar los dientes. El que carga la cruz de los malditos. Me llaman Padre Calder. Cole dio un paso adelante. Nos dijeron que usted sabe cómo romper una marca infernal. El predicador asintió. Depende de qué marca. Y de cuánto quede del alma manchada. Lydia se adelantó. Ethan Ward, lleva dentro algo que no debería existir. El sacerdote la miró con lástima. El espíritu del fuego. El legado de Crow. Ethan apretó los puños. Entonces sabe lo que soy. No, hijo, corrigió Calder. Sé lo que te persigue. El predicador se acercó despacio. Su mirada era firme, pero no hostil. Crow hizo un pacto con la sombra del desierto. Dio su alma a cambio de poder. Pero cuando cayó, su mal no murió. Buscó otro recipiente. Ethan bajó la mirada. Yo, no por azar, dijo Calder. Fuiste elegido. La oscuridad no elige al más débil, sino al que puede resistirla más tiempo. Cole golpeó el banco con el puño. Entonces, ¿cómo la sacamos de él? Calder suspiró. Sacarla. Es imposible. Pero podemos decidir quién la controla. Lydia se acercó esperanzada. ¿Qué debemos hacer? El predicador levantó un libro viejo, de cuero ennegrecido. Un ritual antiguo, pero exige 3 cosas: sangre, verdad y renuncia. Ethan lo miró fijo. ¿Renunciar a qué? A lo que más amas. El silencio se hizo espeso. Lydia sintió el corazón caerle al suelo. Ethan la miró, comprendiendo de inmediato. No, no la perderé también. Calder negó lentamente. Entonces el fuego te consumirá, hijo, y Red Hollow arderá contigo. Un trueno retumbó afuera, aunque el cielo seguía despejado. Las llamas del altar se encendieron solas, danzando como si escucharan. Cole cargó su rifle. Esto no me gusta, Ward. Ethan dio un paso hacia el altar, los ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Dígame qué hacer, padre. Calder colocó 3 velas frente a él. Una por el cuerpo, una por el alma y una por el amor. ¿Y si no renuncio? Entonces el fuego tomará lo que quiera. Lydia lloraba en silencio. Ethan la miró y en su expresión había un adiós sin palabras. Lydia,
Si no lo hago, no habrá nada de mí que te ame. Ella lo tomó del rostro, temblando. Entonces deja que te ame hasta el final. El predicador comenzó a recitar en una lengua olvidada. Las velas ardieron con fuego negro. Ethan gritó cayendo de rodillas. El aire se llenó de un rugido, como si el propio desierto respirara dentro de la iglesia. Lydia quiso correr hacia él, pero Cole la detuvo. Déjalo. Si lo interrumpes, muere. El cuerpo de Ethan se arqueó, su sombra retorciéndose contra las paredes. Una voz brotó de su garganta, pero no era suya. No puedes arrancarme. Yo soy lo que queda cuando el amor se apaga. Calder gritó sobre el estruendo. Resiste, hijo. Recuerda quién eres. Ethan abrió los ojos. Por un instante su mirada fue pura, humana. Soy Ethan Ward. Y luego cayó inconsciente mientras las llamas se apagaban de golpe. Cuando todo terminó, solo el humo flotaba. Calder respiró con dificultad. El fuego duerme, por ahora. Lydia lo abrazó con fuerza. Pero Cole miró el cuerpo del vaquero sabiendo la verdad que ninguno quería decir en voz alta: dormir no es morir. Y lo que duerme, siempre despierta. Pasaron 3 días en Red Hollow. El predicador Calder permanecía vigilando la iglesia, rezando cada noche, mientras Lydia cuidaba a Ethan, que yacía inconsciente en la vieja cama del altar. Cole dormía poco. Algo en el aire del pueblo seguía mal, demasiado silencioso, demasiado quieto, como si todos aguardaran un desenlace inevitable. El cuarto amanecer trajo consigo un viento caliente, impropio de octubre. El polvo se levantó como humo, cubriendo las cruces del cementerio. Y entonces Ethan despertó. Lydia estaba a su lado cuando abrió los ojos. «Ethan», susurró con la voz temblorosa. Él la miró sin moverse. Su piel tenía un tono pálido y sus ojos, aunque humanos, parecían brillar por dentro, como si una llama se escondiera en ellos. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En la iglesia. El padre Calder te ayudó». Él frunció el ceño. «Lo recuerdo. El fuego, la voz». Y luego nada. El predicador se acercó apoyándose en su bastón. «El fuego duerme dentro de ti, hijo. Pero el sueño de los demonios nunca es profundo». Ethan se sentó con dificultad. «Entonces no lo vencí». Calder negó con la cabeza. «No, pero lo domaste. Por ahora». Cole entró en ese momento, el rifle al hombro. «Tenemos problemas», dijo sin rodeos. Calder lo miró cansado. «¿Qué clase de problemas?» «Los sin rostro. Regresaron. Y no vienen solos». Ethan se puso de pie de inmediato. Lydia intentó detenerlo. «Estás débil, no puedes». «No estoy débil», interrumpió. «Lo siento dentro de mí. Se despierta cuando hay peligro». El padre Calder lo miró con gravedad. «Ten cuidado, hijo. Ese fuego te dará fuerza, pero te cobrará alma». Ethan sonrió amargo. «Entonces que empiece la cuenta». Salieron al polvo ardiente. Desde la colina podían verse figuras acercándose, decenas, tal vez cientos avanzando en silencio. Sombras, espíritus y algo más. Hombres con los ojos vacíos arrastrando cruces quemadas. Cole maldijo por lo bajo. Crow los dejó como herencia. Ethan apretó el revólver. «No, son míos ahora». «No hables así, muchacho», le advirtió Cole. «No hay tuyos cuando se trata del infierno». Lydia se paró frente a Ethan. «Prometiste que volverías a ser tú». Él la miró, dolido. «Lo intento, pero cada vez que escucho sus voces, siento que me entienden más que nadie». Calder alzó la Biblia. «El mal se alimenta del deseo, hijo, no lo escuches». Pero ya era tarde. Ethan miraba el horizonte con una intensidad nueva. El fuego interior ardía otra vez. Cuando los sin rostro llegaron al borde del pueblo, el suelo tembló. El aire se volvió espeso, y entre ellos avanzó una figura conocida. Silas Crow. Su cuerpo estaba descompuesto, como ceniza humana sostenida por pura voluntad. Sus ojos eran pozos negros, y su voz sonaba como el viento dentro de un ataúd. «Te advertí, muchacho», gruñó. «No puedes robarme lo que soy». Ethan lo miró con calma. «No te lo robé, lo heredé». Crow sonrió mostrando dientes de sombra. «Entonces muéstrame si mereces llevar mi nombre». El enfrentamiento fue más que físico. Crow levantó las manos y las sombras cobraron forma. Serpientes de humo, lenguas de fuego, cuerpos deformes. Ethan respondió con una explosión de luz ardiente que surgió desde su pecho. Las llamas lo envolvieron, pero no lo quemaron. Cole y Lydia se cubrieron tras el muro de la iglesia, viendo cómo el cielo se abría en fuego. Calder gritaba oraciones, tratando de contener la ola oscura que se extendía por todo Red Hollow.
Crow avanzaba riendo. «Eres solo carne. Yo soy el fuego eterno». Ethan gritó. «Y yo soy quien lo apaga». Las llamas chocaron. El suelo se agrietó. Las campanas repicaron solas como si el pueblo llorara. Crow cayó de rodillas, su rostro deshaciéndose. Pero antes de desvanecerse murmuró con voz débil. «Crees que me destruyes, pero solo te haces más como yo». Ethan lo vio disolverse en el aire. Por un instante creyó que la oscuridad se desvanecía con él, pero al mirar sus manos vio el fuego arder bajo la piel, brillando como brasas vivas. Lydia corrió hacia él asustada. «Ethan, apágalo». Él la miró con una calma inquietante. «No puedo». «¿Por qué?» «Porque ya no es fuego, es parte de mí». Calder cayó de rodillas, agotado. Entonces el infierno no se fue, solo cambió de rostro. Cole levantó la vista al cielo, gris y ardiente. ¿Y ahora qué? Ethan miró el horizonte, donde el sol parecía fundirse con el polvo. Ahora aprendo a controlar lo que soy. Hizo una pausa y su voz bajó a un susurro. O dejo que me controle a mí. El viento sopló fuerte, llevándose el último eco del nombre de Crow. Y así, el fuego no murió. Solo esperó su momento para despertar dentro del último vaquero de Red Hollow. Red Hollow quedó en silencio. No el silencio de la paz, sino el del polvo después de la tormenta. Las casas estaban ennegrecidas, las cruces torcidas, y el aire olía a hierro y ceniza. Ethan Ward permanecía en el centro del pueblo, de pie entre las ruinas, el fuego aún danzando bajo su piel. No temblaba, no hablaba, solo escuchaba el susurro lejano del viento y las voces. Las mismas que antes lo atormentaban ahora lo llamaban por su nombre, como si el infierno mismo lo reconociera. Lydia se acercó, con lágrimas y miedo en los ojos. «Ethan, se acabó. Crow ya no está. Puedes dejarlo ir». Él la miró. Su rostro seguía humano, pero en sus ojos se veía un brillo rojo, como brasas a punto de estallar. «No lo entiendes, Lydia», dijo en voz baja. «Crow no era solo un hombre. Era un fuego que buscaba un cuerpo. Y tú lo venciste». Ethan negó lentamente. «No. Solo lo contuve». El padre Calder caminó hasta ellos apoyándose en su bastón con la sotana manchada de polvo. «Hijo, si todavía escuchas mi voz, entonces aún hay esperanza». Ethan levantó la vista hacia el cielo, donde el sol nacía teñido de rojo. «El infierno no está abajo, padre. Está aquí, en la tierra, dentro de nosotros». «Entonces lucha contra él», dijo el predicador. «Nadie elige el fuego que le toca, pero todos eligen cómo arde». Cole apareció detrás, cojeando, el rifle colgado del hombro. «El pueblo no se va a sostener solo, Ethan. Si te quedas tendrás que pelear por los vivos, no por los muertos». Ethan sonrió débilmente. «No sé si puedo ser uno de los vivos otra vez». Lydia dio un paso adelante. «Entonces déjame recordarte cómo se hace». Ella tomó su mano. Durante un segundo, el fuego bajo la piel de Ethan se encendió, pero no la quemó. Por primera vez, el fuego no destruyó, sino que iluminó. Ethan sintió algo que no sentía desde hacía años: calor humano. Y en ese instante entendió que el fuego no era su enemigo, sino su responsabilidad. El suelo volvió a temblar. Desde la colina, un grupo de jinetes se acercaba. No eran demonios esta vez, sino hombres armados, bandoleros, antiguos aliados de Crow, buscando reclamar lo que quedaba del pueblo. Cole escupió al suelo. «Parece que el infierno tiene refuerzos». Ethan soltó la mano de Lydia. «Entonces que vengan». Calder lo miró con preocupación. «¿Qué vas a hacer?» Ethan respiró profundo. Lo que hace cualquier ganadero cuando su tierra está en peligro: quemar las malas hierbas. Subió al tejado del salón del pueblo, donde el viento soplaba con fuerza. Los bandidos descendían, gritando, disparando al aire. Pero antes de que llegaran, Ethan cerró los ojos. El fuego que había intentado reprimir se encendió con furia. Una luz dorada cubrió el pueblo. El polvo se levantó como una tormenta ardiente. Y de repente, Red Hollow se convirtió en un anillo de fuego. Lydia y los demás se refugiaron en la iglesia mientras el fuego avanzaba, consumiendo a los atacantes sin tocar los muros del pueblo. Era como si el fuego supiera quién merecía arder y quién no. Desde el techo, Ethan extendió los brazos. El fuego respondía a su respiración, a su dolor, a su alma. No era ya el fuego de Crow, era el suyo. Cuando todo terminó, el amanecer cubrió las ruinas con una luz dorada. Los enemigos habían desaparecido.
El fuego se disipó lentamente, dejando solo humo y silencio. Lydia corrió hacia el centro del pueblo. Pero Ethan ya no estaba. Solo quedaba su sombrero, chamuscado, sobre el polvo. Cole lo levantó con respeto. Se fue con el fuego, murmuró. Calder asintió. Quizás no se fue, quizás solo vigila desde donde el sol toca la tierra. Los días siguientes Red Hollow volvió a levantarse. El fuego dejó la tierra fértil. Las cenizas se mezclaron con el suelo y nuevas flores crecieron entre las grietas del polvo. Y a veces, cuando el viento soplaba fuerte al atardecer, Lydia juraba escuchar una voz entre las llamas del horizonte. El fuego no destruye, si sabes cómo mirarlo. El sombrero de Ethan Ward quedó colgado sobre la puerta de la iglesia, como símbolo de un hombre que ardió por todos y del fuego que nunca se extinguió del todo. Porque en los límites del oeste, donde la fe y el infierno se confunden, el último fuego de Red Hollow aún espera, para encenderse otra vez.